Entonces, antes de continuar, me gustaría que levanten la mano los que son de Arequipa. 1, 2, 3, 4, Extranjeros. 5, 6, 7. ¿Hay algún chileno por aquí? No, pueden venir, son amigos. ¿Alguien de Ecuador? De Lima, creo que hay varios, ¿De Lima? ¿no es cierto? No muchos. ¿Te dan cuenta que todo esto es muy variable? Hay mucha variabilidad en el auditorio, ¿de acuerdo? Y es que la presión arterial probablemente tenga todavía mucho más variabilidad. Entonces, a mí me costaba entender qué es la variabilidad. Tuve que recurrir a mis amigos griegos. Ellos son muy buenos amigos míos, me enseñan mucho. Y Zeus era muy variable en su estado de ánimo. Podía ser el perfecto amante, pero también podía fulminar con un rayo a cualquiera que pase con él. Asclepio, el padre de la medicina, murió fulminado por un arrebato de furia de Zeus. Entonces, habría que preguntarse si es que la variabilidad de la presión arterial de Zeus, un adulto mayor, explicaba ese cambio en el estado de ánimo que tenía. Porque ni siquiera los dioses pueden salvarse de ser variables en su presión arterial. Este es un varón de 81 años, hipertenso hace más de 15 años y que además ha sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson. Acude derivado por otros médicos hacia nosotros por episodios de presíncope a repetición. Son como parálisis de las extremidades, sudoración, caídas. Los episodios se presentan en las mañanas, especialmente cuando estoy pidiendo alimentos, y es claro que el paciente tiene una pésima calidad de vida. El paciente trae un electrocardiograma que en términos muy prácticos está en ritmo sinusal, no tiene ninguna duda. Este mismo paciente lleva ya 7 evaluaciones por cardiología, neurología y muchas otras especialidades. Le han iniciado por lo menos 4 fármacos para el Parkinson y lleva en la colección por lo menos 6 fármacos antihipertensivos. Pero en estos 4 meses el paciente sigue presentando los episodios de caída, pérdida de la conciencia, muy mala calidad de vida, etcétera, etcétera. Este paciente, cuando llega a la unidad de arritmias, presenta un estudio Holter con una arritmia supraventricular, no es fibrilación auricular, y llama la atención que lo que nosotros valoramos como variabilidad en la frecuencia cardíaca está disminuido. Este mismo paciente tiene por lo menos 2 estudios MAPA. He permitido colocar uno de ellos que por sus médicos fue definido como normal. Y es que numéricamente puede que caiga dentro de los parámetros normales. Sin embargo, este paciente tenía variaciones de la presión arterial que no fueron interpretadas como alguna razón para las molestias. Muy bien, variable es todo aquello que se aleja de la línea media, ¿de acuerdo? Y en medicina hay muchas constantes que son variables. La presión arterial es un factor continuo que va a tener valores que van a estar cerca de la línea media, pero también van a tener valores que se dispersan de la línea media. La mejor forma, la clásica de valorar la variabilidad ha sido la desviación estándar. Por favor, que levante la mano quien calcula la desviación estándar de los valores de presión arterial de sus pacientes. Hace unas 3 horas envié a un chat de 41 cardiólogos quien calculaba la variabilidad de la presión arterial de sus pacientes. Deben estar muy ocupados, están haciendo ejercicio porque ninguno me ha respondido hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero es la vida real y les voy a mostrar por qué. Esta es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay constantes del dominio tiempo y del dominio de frecuencia. Me ha costado más o menos 10 años entender cada una de ellas, ¿de acuerdo? Pero es así, es real. Nosotros vemos cómo varían los latidos del corazón en relación al tiempo y podemos estimar los riesgos de complicación. Desde el año 1993 entendemos que si tú tienes la variabilidad de la frecuencia cardíaca alterada en el contexto de un infarto, es posible que mueras más. Y por lo tanto, hay que intervenir mejor a este tipo de pacientes. Pero la presión arterial también tiene variabilidad. Y tiene variabilidad minuto a minuto, latido a latido, especialmente en las primeras 24 horas, según los controles médicos que ustedes vayan haciendo en su consulta.
incluso según la estación del año que le toque vivir al paciente. Eso ha hecho que los estudios de variabilidad vayan circunscribiendo a los pacientes en una variabilidad latido a latido, una variabilidad dentro de las 24 horas de monitorización, que es la que probablemente todos hacemos en nuestros pacientes, una variabilidad de mediano tiempo que se llama día a día, y una variabilidad de largo plazo o muy largo plazo cuando vamos viendo en el tiempo a los distintos pacientes. Cada una de estas variables tiene factores que intervienen sobre ella. Imagínense que las que son de muy corto plazo, el sistema vegetativo, autonómico, tendrá mucho que ver. Pero en aquellas que ya involucran variabilidad 24 horas hacia adelante, comienzan una serie de constantes que tienen que ver incluso con la polución del medio ambiente. Por lo tanto, esto no es tan sencillo como solamente tomar un valor de presión arterial, ni siquiera ver la presión atmosférica de ese momento que estamos tomando la presión arterial. ¿De acuerdo? Prepárense, los dispositivos modernos van a medir presión atmosférica, temperatura, saturación de oxígeno en el ambiente y bueno, todo lo demás que hacemos nosotros normalmente. Así se va a tener que medir la presión arterial dentro de algunos años. ¿Qué hace la variabilidad de la presión arterial? Va a modificar las reacciones propias de las células vasculares de los vasos sanguíneos, pero que en términos muy concretos va a terminar en modificar la microcirculación. Y la microcirculación va a originar un daño en órganos. La variabilidad de la presión arterial es un mecanismo de defensa del ser humano. La presión tiene que variar para evitar el daño en el órgano blanco. Y si esta está alterada, la consecuencia es clara. ¿Tiene alguna repercusión clínica todo esto? Desde el año más o menos, desde la década, de finales de la primera década del año 2000, comienza a aparecer información. Los controles de presión arterial divididos en el número de consultas comenzaron a ver que quien tenía variabilidad de la presión incrementada tenía mayor riesgo de complicaciones cerebrovasculares. Comenzó a aparecer una serie cuantiosa información de distintos métodos de valoración y demostraron que variabilidad incrementada se asociaba a mayor muerte, a mayores complicaciones cerebrovasculares y un cúmulo de contextos que involucran incluso las arritmias. Quien tiene más variabilidad tiene mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Eso que también nos ha mostrado la doctora González. Bueno, este es el cuadro que resume el cúmulo de información que dice que la variabilidad de la presión arterial influye sobre una serie de endpoints cardiovasculares y que cada uno de nosotros le da mayor o menor importancia. Porque aquí está desde muerte hasta fallo renal, pasando por la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Yo creo que todos nosotros sabemos qué es esto, ¿no es cierto? Y solo lo traigo para entender que el estudio MAPA, la monitorización ambulatoria de la presión arterial, es una buena estrategia para aproximarnos a la variabilidad de la presión arterial. Pero cuidado, no es ese valor de porcentaje de tanto número de presión está por encima del rango. No. Primero, el gran mensaje es que la variabilidad de la presión arterial va a demostrar que ustedes han roto las variaciones fisiológicas de la presión. Es normal que mi presión descienda, y si no lo hacen en el rango adecuado, soy no hiper, y si soy hiper inverso, tengo variabilidad de la presión alterada a grosso modo. ¿De acuerdo? No es tampoco ningún misterio esta diapositiva, que es muy antigua, que ha demostrado que aquellas personas, incluso normotensas, que no tienen variabilidad adecuada de la presión arterial en la noche, tienen mayores complicaciones cardiovasculares. Pero lo que es todavía más interesante es que esa variabilidad de la presión arterial, calculada con el mapa, puede demostrarles a ustedes que ya hay daño en el órgano blanco. Miocardio, retina, riñón, una serie de estructuras. Pero aquí viene el reto. Esta es la fórmula que tienen que emplear ustedes para calcular la variabilidad de la presión arterial. Ok, esto se hace fácil en el consultorio, creo que no va a haber ningún inconveniente, pero no es tan sencillo. Todo esto tiene que ser calculado mediante fórmulas matemáticas
para encontrar el mejor índice que calcule la variabilidad de la presión arterial. Pero ya hoy día, la mayor parte de dispositivos van a incorporar, si no lo están haciendo ya, estas fórmulas matemáticas automáticas para poderles decir qué variabilidad. Si los pacientes controlan la presión arterial de la forma clásica, es bien complicado entender la variabilidad. Si los pacientes tienen monitorizaciones más prolongadas, nos acercamos más a entender la variabilidad verdadera. Pero el gran reto es si podemos medir la presión arterial latido a latido. Y eso ya se puede. Es una gráfica ilustrativa que nos trata de demostrar que en el año 1966, para saber la presión latido a latido, tenía que tener un catéter intraarterial. Desde la década del 75, se puede hacer eso basados en la plethysmografía. Hay dos sensores, uno emite una luz que pasa por los vasos sanguíneos, un CAP comprime el vaso para que sea constante el flujo y me da un valor de presión. Esto que parecía un experimento, también ya fue demostrado, tiene una excelente correlación entre la medición por plethysmografía y la medición intraarterial. Este es el estudio original que da el punto de partida para que los estudios no invasivos, latido a latido, sean reales. Y estos estudios se han ido incorporando a distintas constantes, por ejemplo, esta serie de pacientes con falla cardíaca, en los cuales uno puede predecir que van a sufrir de arritmias fatales si se incorpora la variabilidad de los reflejos vasoreceptores. En pocas palabras, es la expresión matemática de la variabilidad de la presión arterial para saber si van a morir o no. Sin embargo, tenemos que tener herramientas más prácticas. Les presentamos lo que nosotros denominamos el monitor no invasivo que disponemos en la institución donde trabaja. Tiene los sensores que les he presentado y tiene la capacidad de medir una curva de presión arterial latido a latido que va a ir comparando entre la presión medida en forma clásica en las ultrasonidos y la que se mide por plethysmografía. Estas constantes nos permiten monitorizar a los pacientes en situaciones especiales. Y estas constantes nos permiten hoy día lo que debe ser uno de los pasos más importantes en el entendimiento de lo que hace el sistema vegetativo sobre la presión arterial. Y es correlacionar la presión arterial con las variaciones de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia del corazón. Y esto se conoce como los varoreflejos. Hoy día yo puedo saber si mi paciente se da cuenta que está de pie y si su sistema autonómico responde frente a ello. Esta es la respuesta de una chica de 31 años en la flor de la juventud, donde se ha hecho un estudio por episodios de 3 tipos de repetición. Miren la cantidad de varoreflejos que tiene en reposo y cuando está en posición de pie, y esta es la cantidad de varoreflejos que tiene un varón de 66 años que ha tenido episodios de pie. Cuando la presión arterial aumenta, el corazón tiene que envejecer. Si la presión arterial disminuye, el corazón tiene que acelerar. Esto, latido a latido, es principio básico de modulación vegetativa. Y cada uno de estos es un valor. Gracias a toda esta información, nuestros equipos hoy día pueden ver en esta chica de 31 años cómo funciona el sistema vegetativo simpático. Y en este chico de 76 años, como no tiene sistema simpático. ¿Y qué pasó con nuestro paciente de 81 años? Llevó a un estudio de espectral, justo antes de la inclinación tenía 112 sobre 74 latidos, y en la prueba durante los 10 minutos, esta presión arterial histórica disminuyó más de 20 milímetros de mercurio. Su definición es clara, tiene una hipotensión ortostática. Como les voy a demostrar después, neurogénica, y que entiendo ya va a ser motivo de una disertación y varias revisiones por expertos, que esto ya es uno de ellos. Pero lo interesante de este paciente es lo siguiente: miren la modulación
tiene variaciones de la presión arterial. Su cuerpo no se da cuenta que está puesto de pie, y mucho menos que está intentando en el sistema de estrés. Por lo tanto, su presión arterial cae y su frecuencia cardíaca no varía o varía menos de 10 a 15. Estas variaciones de las frecuencias cardíacas tienen que ser evaluadas con mucho cuidado, porque la presencia de arritmias puede interferir con estos estudios. Pero lo que es concreto es que en estos pacientes uno puede conseguir información que nos lleve a los diagnósticos de hipotensión ortostática. Una situación que es la máxima expresión del deterioro de la variabilidad de la presión arterial en sus pacientes, en los hipertensos. Por eso es que cuando un paciente es deteriorado conmigo nos dicen, lo mandan por síntomas. Doctor, me estoy desmayando que yo ya me cubriera de hipertensión, Felizmente en estos últimos 2 años he dejado de tomar todas mis pastillas. Pero su médico se las ha quitado. No, yo las he ido quitando porque mi presión está cada día mejor, más bajita. Bueno, estos pacientes durante los 10 primeros minutos al incorporarse tienen un descenso de la presión arterial bajo parámetros que todos nosotros conocemos. La hipotensión ortostática, el fallo de la variabilidad de la presión arterial, es una de las principales causas de síncope en las personas que ustedes ven con hipertensión arterial. Por encima de los 45 años es la segunda causa de pérdida de la conciencia. Por favor, que levante la mano quien toma la presión arterial a sus pacientes, recortado y de pie, pero con sinceridad. El 10% de los. Muy bien, vamos a notar los resultados del curso de la vida de todos los. Ya aprovechado que se ha presentado la vida. Pero esta pregunta es real, y es que los médicos cardiólogos no tomamos la presión arterial de nuestros pacientes de pie y recortados. Y nos olvidamos de la segunda causa de pérdida de la conciencia. Este es el espectro vegetativo del paciente que yo les he presentado. No tiene simpático. El abuelito, que es muy simpático de carácter, no tiene reflejos vegetativos que compensen los cambios de posición. Este señor se pone de pie y estornuda, es probable que pierda la conciencia. Pero este señor se diagnosticó 4 meses después, cuando el electrofisiólogo le tomó la presión, reportado y de pie. Y no porque sea ningún privilegiado, no, porque es el protocolo antes de empezar a planificar un estudio de ITC. El 50 o 60% de los pacientes que tienen enfermedades degenerativas como el Parkinson tienen colapso del sistema vegetativo, tienen variabilidad de la presión arterial alterada. Y lo que es más interesante, que eso incluye el Parkinson, la demencia y otra serie de enfermedades degenerativas que cada vez es más frecuente dentro de la población que nosotros estudiamos. Y que todavía es más interesante porque todos los fármacos que se utilizan para resolver la enfermedad degenerativa, lo único que hacen es deteriorar más todavía la variabilidad de la presión arterial. Muchas veces para ayudar a estos pacientes hay que quitarle los fármacos contra el fármaco. Y por supuesto, modular todo lo que es la terapia antihipertensiva. Nosotros hemos hecho un seguimiento de 550 pacientes a los que hemos podido hacer este test espectral. 18 tienen hipotensión ortostática. La mayor parte de los pacientes tienen enfermedad de Parkinson. Siquiera el 50% ya venían con 2 fármacos antihipertensivos y por lo menos 2 antiparkinsonianos. Y luego de todo el estudio lo que podemos concluir es que estos pacientes no tienen tono simpático, los vasoreceptores no están presentes, solo nos tiene que costar recostarlos en la camilla, ponerle los sensores y saber que este paciente tiene una pésima variabilidad de presión arterial. Y por supuesto aquí pudimos aprender algunos otros detalles. Pero uno de los más importantes que nos dijo Paola, que es la enfermera de la unidad de arritmias, fue que estas personas tienen una pésima calidad de vida. Realmente es lamentable cómo enfocan su proceso de, entre comillas, envejecimiento. Y es algo sobre lo cual tendríamos que nosotros tomar e intervenir. ¿Intervenir cómo? Agua. Es probablemente una de las estrategias que mejor tenemos que manejar en todos ellos, porque es la que tiene buena evidencia de que funciona.
Pero hay fármacos que pueden manejar el deterioro de la variabilidad de la presión arterial. El que está aquí abajo cuesta $6,000 por mes. No vamos a hablar de él, ¿de acuerdo? Está en el precio incluso en los seguros de Estados Unidos. Pero los mineralocorticoides son una alternativa muy mala en el adulto mayor. Tiene demasiados efectos colaterales. Y entra aquí la midodrina como una estrategia de alternativa muy interesante, que es probablemente uno de los pocos fármacos que tiene varios estudios en los cuales mejora mucho el control de la presión arterial, y esto incluye también la optimización de la calidad de vida de los pacientes. Dentro de este escenario, a mis colegas electrofisiólogos les quiero, o me permito darles una sugerencia. Si vamos a poner un marcapaso a un paciente que se desmaya y tiene bradicardia, hay que tomarle la presión arterial recostado, porque el 60% de los pacientes a los que se les puso un marcapaso siguen perdiendo la conciencia después de tener un excelente marcapaso funcional. Porque es cierto, tienen bradicardia patológica, por eso son hipotensión neurogénica, el corazón tampoco responde. Pero la causa de la pérdida de la conciencia era la hipotensión aórtica. No estoy diciendo que no lo pongamos, de hecho nosotros, el grupo donde trabajamos, somos muy restrictivos en poner un dispositivo. Pero cuando se pone, hay que saber a quién se lo estamos poniendo y qué le debemos decir a los pacientes para que si se desmayan no se sientan desmayados. ¿El marcapaso puede corregir la hipotensión ortostática? Sí. ¿Cómo es eso? Muy rara vez, pero sí lo puede hacer. Y esto es solo modulando el llenado de la aurícula con el ventrículo. Es una optimización hemodinámica, pero no todos los pacientes, yo diría la menor cantidad de pacientes, vienen en este contexto. Y mi última diapositiva, creo yo, puede ser la que nos permite entender qué es lo que estamos enfrentando. La variabilidad de la presión arterial es un fenómeno muy complejo, real, y que, a decir verdad, ninguno de nosotros valora eso. Porque incluso haciendo un mapa, solo miramos valores absolutos, pero no calculamos cómo es esa variación de respuestas de la tensión arterial. Mucho menos la asociamos a la variabilidad de la frecuencia. Sin embargo, la tecnología nos va a permitir hoy día tener una serie de información que tenemos que incorporar en la evaluación de nuestros pacientes. Lo lamentable de todo esto es que hasta el día de hoy no existe ninguna terapia capaz de corregir la variabilidad de la presión arterial de una forma curativa. Hay una información interesante que habla de los CART antagonistas como una estrategia bastante útil en disminuir la variabilidad de la presión arterial, pero como comprenderán, no se va a hacer todavía ningún estudio lo suficientemente grande para decir que tengan que ser las terapias óptimas para ello. Sí, bueno, es un tema demasiado